Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Hoy, amigos, tengo un tema que sé que os va a interesar, uno de esos cotilleos jugosos que tanto nos gustan, pero con un toque de análisis y reflexión. Vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula italiana, en los entresijos de la vida de una estrella y en los rumores que pueden destrozar una imagen construida con esfuerzo. Hoy vamos a hablar de la actriz italiana Greta Ferro, y bueno, digamos que su vida personal ha estado en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque, como ya habréis intuido por el título, estamos hablando de un escándalo de infidelidad que ha sacudido a la farándula italiana. Y creedme, las palabras que lo revelan son simplemente impactantes. Así que ya sabéis, si os gustan los chismes, las historias de la vida real y el drama, este es vuestro canal. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este embrollo, os recuerdo que si aún no estáis suscritos, no os lo penséis dos veces. Dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ninguno de mis futuros vídeos. Os lo aseguro, hay mucho más por venir. Bien, comencemos con el tema principal. Greta Ferro, para aquellos que no la conozcan, es una actriz italiana muy talentosa, conocida por su elegancia, su belleza y, por supuesto, su trabajo en cine y televisión. Ha participado en varias producciones importantes, ha ganado premios y se ha ganado el cariño del público. Parece tenerlo todo, una carrera exitosa, una imagen impecable, y en el pasado, una relación sentimental que a ojos de todos era perfecta. Pero como suele pasar en estos casos, las apariencias engañan. Para entender la magnitud de este escándalo, es necesario que nos sumerjamos en el contexto. Italia, como muchos otros países, tiene una fuerte cultura de celebridades y una prensa del corazón muy activa. Las vidas de las estrellas de cine, televisión, música y moda son objeto de un escrutinio constante. Los paparazzi acechan, los medios especulan, y el público consume ávidamente cualquier noticia, por mínima que sea, sobre sus ídolos. En este ambiente, un escándalo de infidelidad, especialmente si involucra a una figura con una imagen cuidadosamente construida, es como gasolina en un incendio. La historia que os voy a contar se basa en rumores, en declaraciones no oficiales y en la especulación, pero también en una serie de hechos que han saltado a la luz pública y que, combinados, pintan un panorama bastante claro. La base de todo es la supuesta infidelidad. Se dice, se rumorea y basándonos en ciertas pruebas, se sospecha que Greta Ferro, en algún momento de su relación, fue infiel. ¿A quién? Pues a su pareja, un hombre con el que mantuvo una relación estable durante años. Una relación que a los ojos del público, era un ejemplo de estabilidad, de amor duradero y de complicidad. Eran la pareja perfecta, la pareja ideal, la envidia de muchos. Y de repente todo se tambaleó. Ahora bien, ¿por qué esto es un escándalo? ¿Por qué ha causado tanto revuelo? Bueno, en primer lugar, porque Greta Ferro es una figura pública. Sus acciones, su vida personal, están bajo el escrutinio del público y de los medios. Cualquier error, cualquier desliz, es amplificado y analizado hasta la saciedad. Además, como ya mencioné, su imagen era impecable. Se la consideraba una mujer elegante, discreta, con un alto nivel de valores. Una mujer que representaba la sofisticación, la inteligencia, la integridad. La idea de que pudiera ser infiel, de que pudiera haber roto la confianza en su relación, chocó frontalmente con la imagen que el público tenía de ella. Era como si la estatua perfecta, la que todos admiraban, de repente se agrietara. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Las marcas, los productores, los directores, todos quieren asociarse con figuras que proyecten una imagen positiva, que encarnen los valores que quieren transmitir. La infidelidad en este contexto es una mancha que puede afectar negativamente la imagen de una persona y, por lo tanto, sus oportunidades profesionales. En el caso de Greta Ferro, su reputación se vio seriamente comprometida. Ya no era solo una actriz talentosa, sino también la mujer que había roto un compromiso, la que había traicionado la confianza de su pareja. Los rumores sobre esta infidelidad comenzaron a circular discretamente. Primero fueron pequeñas insinuaciones, comentarios en redes sociales, artículos en revistas del corazón que hablaban de una posible crisis en la relación. Se mencionaban discusiones, distanciamientos, señales de que algo no andaba bien. Era el clásico preludio del huracán. Los medios, siempre ávidos de noticias, comenzaron a husmear, a investigar, a intentar confirmar o desmentir los rumores.
Era una cuestión de tiempo antes de que la bomba estallara. Luego las cosas se volvieron más concretas. Se mencionaron nombres, se revelaron detalles sobre encuentros, citas y momentos de intimidad. Se hablaba de una relación paralela, de una aventura clandestina, de una pasión que había roto los límites de la fidelidad. Los rumores se volvieron más fuertes, más insistentes, más difíciles de ignorar. La prensa italiana, siempre atenta a los cotilleos, se volcó en la investigación. Era la noticia del momento, la historia que todos querían conocer. Los paparazzi como buitres comenzaron a acechar, a perseguir, a tratar de capturar pruebas que confirmasen o desmintiesen los rumores. Se apostaron frente a las casas de Greta Ferro y de su supuesta pareja, en los lugares donde solían frecuentar, en los restaurantes y bares de moda. Cualquier movimiento, cualquier gesto, era analizado y fotografiado. La persecución mediática se intensificó, creando un ambiente de acoso y hostigamiento. Las palabras que revelan esta infidelidad, bueno, no son palabras literales, como una confesión escrita. No existe una declaración oficial, un comunicado que confirme la historia. Son palabras que se han filtrado, que han sido dichas en entrevistas, que han sido publicadas en artículos y que en conjunto construyen la narrativa de este escándalo. Son pistas, indicios e insinuaciones que al combinarse, revelan una verdad incómoda. Por ejemplo, se habló de mensajes comprometidos, de encuentros secretos en un lugar específico, de una amistad que se convirtió en algo más. Se mencionaron conversaciones telefónicas, encuentros furtivos en hoteles, y momentos de intimidad en lugares discretos. Se filtraron detalles sobre la dinámica de la relación paralela, sobre los sentimientos, las emociones, las pasiones que la alimentaban. Eran palabras que, aunque no confirmaban la infidelidad de forma explícita, pintaban un cuadro de una relación que iba más allá de la amistad. Se publicaron fotos, aunque borrosas y poco claras, que supuestamente mostraban a Greta Ferro con otra persona. Imágenes capturadas a distancia, en situaciones ambiguas, que dejaban mucho a la interpretación. Eran fotos que alimentaban la especulación, que confirmaban los rumores y que creaban un morbo irresistible. Aunque la calidad de las fotos no era la mejor, la sola existencia de ellas era una prueba, una evidencia que daba validez a la historia. La reacción del público fue mixta. Por un lado, estaban los decepcionados, aquellos que se sentían traicionados por la imagen de perfección que Greta proyectaba. Sentían que les habían mentido, que les habían vendido una historia falsa, que habían invertido su admiración en una persona que no era lo que parecía. La decepción, la incredulidad y la rabia fueron sentimientos comunes entre este grupo. Se sentían estafados, engañados, y su confianza en la actriz se vio gravemente dañada. Por otro lado, estaban los que con un poco más de empatía, entendían que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que la vida es complicada. Comprendían que las relaciones son complejas, que la fidelidad no siempre es fácil de mantener y que a veces, las circunstancias nos llevan a tomar decisiones que no son las mejores. Estos individuos más compasivos intentaron ponerse en el lugar de Greta Ferro y comprender las motivaciones detrás de sus acciones. Y luego, claro, estaban los que simplemente se limitaron a disfrutar del drama, del cotilleo, de la morbosidad que este tipo de situaciones suele generar. Para ellos el escándalo era un espectáculo, una fuente de entretenimiento, una oportunidad para alimentar su curiosidad y su morbo. Se deleitaban con los detalles, con las especulaciones, con los rumores y con cualquier información que alimentara su curiosidad. Eran los espectadores del drama, los que se alimentaban del cotilleo. ¿Y qué pasó con la otra parte involucrada? La supuesta pareja de Greta Ferro. Aquí la historia se torna aún más interesante. La prensa italiana se volcó en buscar declaraciones, en intentar obtener alguna reacción. Querían saber cómo se sentía, qué pensaba, cómo iba a afrontar la situación. Querían la primicia, la declaración exclusiva, la historia en primera persona. Pero al menos públicamente él mantuvo un silencio sepulcral. No hizo declaraciones, no negó ni confirmó nada. Simplemente se limitó a vivir su vida, lo que para algunos fue una muestra de dignidad y para otros una señal de que la historia era cierta. Este silencio en medio del huracán mediático fue interpretado de muchas maneras. Algunos lo vieron como una señal de respeto hacia la situación, una forma de proteger su privacidad y la de Greta Ferro. Otros lo interpretaron como una confirmación tácita de los hechos, una evidencia de que la historia era cierta y que no había nada que negar. En cuanto a Greta Ferro, su reacción fue similar.
No salió a dar explicaciones, no hizo declaraciones públicas. Eligió el silencio. Quizás porque no quería alimentar el escándalo, quizás porque prefería proteger su vida privada. O quizás simplemente porque no sabía qué decir. El silencio en estos casos puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser una muestra de arrepentimiento, de vergüenza, de dolor, o simplemente una estrategia para evitar el escrutinio público. La decisión de mantener el silencio por parte de ambos fue una estrategia arriesgada. Por un lado, evitó que el escándalo se prolongara y que la situación se volviera aún más insostenible. Por otro lado, alimentó la especulación y dejó la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. En el mundo del espectáculo, el silencio puede ser tan poderoso como las palabras, pero también puede ser muy peligroso. Pero, ¿quién es el hombre con el que supuestamente Greta Ferro fue infiel? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, porque la identidad de este hombre, que hasta ahora se había mantenido en secreto, también se ha revelado, aunque con mucha cautela. Es una persona también conocida en el mundo del entretenimiento, aunque no tanto como Greta. Se trata de un actor, un director, un guionista, alguien que también pertenece al mundo del espectáculo italiano. Y esto añade otra capa de complejidad a la historia, ya que implica una red de relaciones y conexiones que se entrecruzan. La revelación de la identidad del supuesto amante añadió más leña al fuego. La prensa analizó minuciosamente las relaciones entre ambos, buscando pistas, indicios, señales de que algo estaba ocurriendo. Se revisaron sus apariciones públicas, sus declaraciones, sus interacciones en redes sociales. Cualquier detalle era importante para reconstruir la historia. La relación entre Greta Ferro y su supuesto amante, que hasta ahora se había mantenido en la sombra, se convirtió en el centro de atención. Se especuló sobre cómo se conocieron, cómo se enamoraron, y qué motivaciones los llevaron a involucrarse en una relación clandestina. La historia se volvió aún más jugosa, más atractiva, más morbosa. La gente quería saberlo todo. El impacto de este escándalo en la carrera de Greta Ferro, en principio, no fue devastador. Siguió trabajando, siguió recibiendo ofertas y siguió siendo una figura relevante en la industria. Sus agentes y su equipo de relaciones públicas se esforzaron por proteger su imagen y minimizar los daños. Lograron que la actriz siguiera trabajando, pero la mancha de la infidelidad quedó ahí, asociada a su imagen. Y de vez en cuando los medios y el público se encargan de recordárselo. La imagen de Greta Ferro, sin embargo, ya no es la misma. Ha sufrido un desgaste, un deterioro. La confianza del público en ella se ha visto mermada. Aunque ha seguido trabajando, ya no tiene el mismo brillo, el mismo magnetismo, la misma admiración que antes. El escándalo ha dejado una huella, una cicatriz que tardará tiempo en sanar. El impacto en su vida personal, por otro lado, fue mucho mayor. La relación con su pareja se rompió y Greta Ferro tuvo que afrontar las consecuencias de sus acciones. El dolor, la culpa, la vergüenza y la incertidumbre fueron sentimientos que la acompañaron durante mucho tiempo. Tuvo que reconstruir su vida, aprender a vivir con su error y enfrentarse a las críticas y a los juicios del público. La historia de Greta Ferro nos enseña varias lecciones importantes. Nos recuerda que nadie es perfecto, que todos cometemos errores y que la vida privada de las figuras públicas siempre estará expuesta al escrutinio. Nos muestra que la imagen que proyectamos no siempre coincide con la realidad y que a veces las apariencias engañan. Y sobre todo nos invita a la reflexión sobre la naturaleza humana, sobre la complejidad de las relaciones y sobre la importancia de la empatía. Nos enseña que la fama y la fortuna no son sinónimo de felicidad, y que las figuras públicas también tienen problemas, sufren y cometen errores como cualquier persona. Nos recuerda que la perfección es una ilusión, y que es importante ser auténticos y honestos con nosotros mismos y con los demás. Nos muestra que las relaciones son frágiles, y que requieren cuidado, atención y compromiso. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fidelidad, la confianza y el respeto en una relación. Nos recuerda que el amor no siempre es fácil, y que a veces nos enfrentamos a situaciones difíciles y dolorosas. Nos invita a ser más compasivos, a juzgar menos y a intentar comprender las motivaciones de los demás. Nos recuerda que todos somos humanos, y que todos merecemos una segunda oportunidad. En definitiva, este escándalo de infidelidad, con sus rumores, sus especulaciones y sus revelaciones, nos invita a cuestionarnos muchas cosas. ¿Qué es realmente importante en una relación?
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a perdonar? ¿Cómo afecta la opinión pública a nuestras vidas? Son preguntas que cada uno debe responder por sí mismo. Nos hace reflexionar sobre el poder de los medios, la influencia de las redes sociales y el impacto que tienen en la vida de las figuras públicas. Nos recuerda que la fama tiene un precio, y que la privacidad es un lujo que no todos pueden permitirse. Nos invita a ser más críticos con la información que consumimos, y a no dejarnos llevar por los sensacionalismos y los chismes. Nos recuerda que detrás de cada noticia, de cada rumor, hay una persona, con sus sentimientos, sus emociones y sus problemas. Y hasta aquí, amigos, el análisis de este escándalo que ha sacudido a la farándula italiana. Espero que os haya resultado interesante, que os haya hecho reflexionar y, por qué no, que os haya entretenido un poco. La vida de las celebridades siempre es un pozo sin fondo de sorpresas, ¿verdad? Así que para terminar, quiero agradeceros a todos por estar aquí, por vuestros comentarios, por vuestro apoyo y por hacer de este canal un lugar tan especial. ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Creéis en la fidelidad? ¿Tenéis alguna otra historia de infidelidad en la farándula que os gustaría que analizáramos? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber vuestra opinión. Y por favor, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Os aseguro que vienen más historias, más cotilleos y más análisis interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recordad, la vida es una película, y a veces el guión lo escriben el amor, la traición y la prensa rosa. Hasta la próxima.